Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan la librería mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Estamos en la Librería del Sur del Teatro Teresa Carreño, una librería que además tiene un café muy hermoso que tiene actividad cultural, ideal para los lectores, venir a leer mientras se toman un cafecito y llevarse después a casa comprándolos los libros preferidos. Estamos en un ambiente muy adecuado para tratar tres temas diferentes en los tres segmentos del programa con dos invitados. Uno lo hemos tenido reiteradamente en la librería, de hecho es nuestro corresponsal de la librería mediática en Madrid y en cualquier sitio donde él vaya viajando, y su hija que por primera vez está con nosotros, no será la primera vez porque es una gran lectora. Y queríamos iniciar esta conversación no solamente invitándolos a que recorran estos espacios de Librerías del Sur, que está tan bonita, sino a reflexionar acerca de lo distinto que es leer un libro o leer una película. Nosotros desde el método Medios de Comunicación y Lectura, método 1000, proponemos que las personas busquen temas de lectura en las películas. Pero en este caso, en las películas, en la televisión, en todos lados, pero en este caso lo que queremos es hablar de las diferencias de lectura y de visión, a veces coinciden, a veces no, entre el escritor de una obra literaria y el director de una película o el guionista que nos va a presentar algo totalmente diferente. Hay casos como Ardiente Paciencia o El cartero de Neruda de Antonio Skármeta que ven en la película su obra superada. Son casos extraños. Nuestros invitados nos tienen otros casos por allí. En el caso de La historia interminable de Michael Ende, que es un libro que yo no termino nunca de dejar de recomendar porque es extraordinario, el autor se puso fúrico con todas las versiones que del cine se hicieron sobre la historia interminable. Él no quedó contento, así que si él no quedó contento, por más que uno esté contento con la película, tiene que saber que ese escritor no quiso. Roald Dahl, bueno, de Roald Dahl se han versionado prácticamente todos sus libros, y Matilda creo que es la película que más han pasado en cable, creo que no la sabemos todos de memoria, pero es una obra apasionante y está bastante parecida a la obra original. Y hay autores que como que no se dejan llevar al cine o que no han tenido suerte en haber sido llevados al cine, por ejemplo, García Márquez. Todas las películas que han hecho de García Márquez, de la obra de García Márquez, son, para mi gusto, horribles. Y hay libros que serían, bueno, no sé, sería muy difícil llevar al cine. Hay alguna versión, creo que para la televisión o un serial sobre La conjura de los necios de John Kennedy Toole, pero no sé, yo prefiero quedarme con la novela. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dices tú? Son dos lenguajes totalmente Sí. distintos. El cine es netamente un arte audiovisual, la literatura es netamente imaginaria. Sí. Tú estás ante ese papel allí y tú estás imaginando todo lo que el autor te quiere decir. Aparte de esa película que tú nombras, El Postino, definitivamente mejor es la película, sin lugar a dudas. Otro caso de película que supera a la obra donde nació es El Padrino. Las tres sagas, la saga completa de Francis Ford Coppola supera definitivamente la novela de Mario Puzo. Y hay otras películas, por ejemplo, yo recuerdo de adolescente vi El Satiricón de Fellini. Después leí el libro me costó mucho leerlo. No era fácil para un adolescente leer un libro. Sí, es otro contexto, otra época, otro lenguaje. Otro lenguaje, sí. Pero definitivamente lo leí, al final lo terminé leyendo y definitivamente Federico Fellini es un genio del cine, es lo único que puedo decir, porque él logró colocar en escenografía, en coreografía, en histrionismo, toda esa magia de Petronio. Eso no es una tarea sencilla, Sí. eso solo lo logran los genios del cine. Y con mi hija, cuando veníamos para acá, veníamos hablando de la saga de J.K. Rowling, esa escritora inglesa que se puso la J.K. precisamente para que creyeran que fuese un hombre,
porque todavía en el Reino Unido de Gran Bretaña, e Irlanda del Norte, el machismo es duro. Sí. Entonces con J.K. Rowling, bueno, debe Pasaba ser como fuera. pasaba como hombre, y resulta que era una mujer. Pero es interesante a mí particularmente me gustan mucho las películas. Yo no he leído las novelas, pero mi hija sí. Mi hija tiene las novelas y tiene el libro y tiene las películas, las ha visto. Y siempre acordamos algo. La tercera película es la mejor. Así La es. dirige Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón. Pero ya eso nos dice Sí. lo que significa la magia para el mexicano, Sí, sí. para el latino. Claro, entendió. Entendió a plenitud la esencia mística. Fíjate que entonces se está dando como un fenómeno. Se leyó Harry Potter cuando salió, hace un poco más de 20 años, y ahora los jóvenes vuelven a retomar Harry Potter y vuelven a ver las películas. Ya los actores son adultos, están en otras cosas, pero las vuelven a ver y leen otra vez esa saga, que no solamente habla de magia, sino que habla mucho de valores, de solidaridad, habla también de los mitos originales de la cultura griega, habla de mitos originales europeos. ¿Qué te llama a ti la atención de esa serie como lectora? Pues en lo personal, yo cuando empecé a leer Harry Potter me lo recomendó mi tía, era la hermana de mi papá, literal. O sea, ¿a qué niño no le puede gustar, no le puede interesar eso? Es un mundo mágico, o sea, de verdad que creo que por eso a estas alturas todavía se escucha sobre Harry Potter y de hecho están haciéndose nuevos proyectos sobre Harry Potter. De hecho, están haciendo ahorita una serie en HBO que va a ser de Harry Potter. Una reelaboración. Exacto. Esto es lo que dices tú, o sea, trata sobre magia, pero también sobre valores, sobre la amistad, sobre hacer lo correcto, sobre siempre tener principios y ser fiel a ti mismo. Eso creo que es maravilloso. El bien y el mal es uno de las guías de esa historia maravillosa que fue llevada al cine por distintos directores. También eso es interesante, las distintas visiones de los distintos directores de esa saga de Harry Potter es sumamente interesante. ¿Y te parece que son adecuadas las adaptaciones? ¿No te molestan las adaptaciones y las relaciones con la lectura? Yo me quedo con los libros, porque creo que a partir de la cuarta película hubo como una especie, para mí, en mi opinión personal, hubo un bajón así a nivel cinematográfico, pero también tiene que ver con que confiaron en el éxito ya. Algo así, y también porque pues yo soy muy partidaria de que, porque por el hecho de que sea una película comercial no tienes por qué bajar la calidad. Y yo también soy muy cinéfila, pues después de ver a un director como Cuarón hacer una película tan hermosa que tiene tanto lenguaje narrativo y tanta propuesta a nivel de producción, uno sí se da cuenta de que hay una diferencia. Sin embargo, es un legado, pues, y en lo personal, o sea, ya es un tema de nostalgia. Sí. Yo me quedo totalmente con eso, y espero pues que lo que vayan a sacar nuevamente sea mejor. Sí, Animales Fantásticos y dónde encontrarlos también es una derivación Sí. de Harry Potter. Hay una cantidad de literatura que tiene que ver con la magia, pero entonces tenemos nosotros que ser curiosos, como nos decía Simón Rodríguez, que ser preguntones e irnos a las fuentes originales. ¿De dónde salieron todas esas historias? Vamos a estudiar qué pasaba en Europa, de dónde salieron todas esas historias y qué pasaba aquí, qué historias podrían aquí hilarse para hacer unos libros como los de Harry Potter, pero con historias nuestras. Son cosas que dejamos allí para que todos se queden pensando, porque vamos a pasar a hablar de una estética y de una propuesta cultural de un país que está muy lejano, pero que está muy presente en el imaginario y en la estética de los jóvenes de Venezuela y de muchas partes del mundo. Ya venimos con más de la librería mediática, hoy desde la Librería del Sur.
Se nos había quedado en el segundo segmento leer el epígrafe estupendo de La conjura de los necios de John Kennedy Toole. Decía Jorge Rodríguez que junto con Freddy Ñáñez se ponen a buscar epígrafes y que dicen, bueno, ya tenemos el epígrafe, nos falta el libro. Bueno, yo creo que aquí está esto, que es una maravilla. Cuando en el mundo aparece un verdadero genio, puede identificársele por este signo. Todos los necios se conjuran contra él. Jonathan Swift, otro autor bien chévere para leerlo. Y la traducción, que también es algo que a veces se pierde cuando se versionan los libros al cine. En este caso fue muy buena, La conjura de los necios, el título de John Kennedy Toole, de esta novela que ganó póstumamente el premio Pulitzer. En inglés es A Confederacy of Dunces, y a veces lo han traducido como los tontos confederados, la confederación de los tontos pierde toda la energía. Le decía a Erika que a veces, si vamos a hablar de la estética de manga y anime, bueno, los que no sabemos hablar japonés no sabemos si las traducciones son buenas, pero esperamos que sean buenas y que sean adecuadas. Para los que dicen que eso es algo reciente, que es que los jóvenes lo único que hacen es ver las cosas nuevas, miren, les voy a decir lo siguiente. Esto lo investigué. El nacimiento del manga se sitúa en 1814, es decir, los dibujos japoneses en la estética manga, es decir, no es animación. Y fue en esta época cuando Hokusai Katsushika realizó sus series de croquis de escenas de vida diaria, unos dibujos irrisorios, que es lo que significa manga en japonés. Luego, en 1902, Kitazawa Rakuten publicó el primer manga moderno con 4 viñetas por página y textos mecanografiados. La historia del anime, es decir, las animaciones de esos dibujos con esa estética, se remonta a 1907, cuando muchos artistas japoneses se vieron influenciados por la animación occidental y decidieron crear el contenido nacional de Japón. ¿Qué explicaciones encuentras tú de la fascinación que durante años, sobre todo en estos últimos 20 años, ha habido hacia manga y anime? Yo creo que se reduce a estética y a concepto. Ajá. Porque el anime tiene una forma de dibujarse, el manga, que no se ve en otros estilos a la hora de animación. Muy elaborado, ¿no? Sí, y también cuando hablo de concepto es porque en el anime también hay muchos géneros cuando se trata de productos que vas a consumir. Sí. Hay género que es de romance, hay género que es más para público, para varones, por así decirlo, que es más de peleas. Hay género que es gore, que es como más sangriento. Sí. Hay género incluso que son para adultos, que no son para consumo de todo el mundo. Entonces yo creo que es todo un abanico que literal puede ser del agrado de muchas personas de acuerdo a qué es lo que tú estás buscando. Claro, fíjate que hay cosas tan delicadas como las que produce Hayao Miyazaki, que son obras de arte hechas películas, y ha habido muchas a lo largo de su larga vida. Entonces, lo que decíamos, que también en Venezuela se ha tratado de reelaborar esa estética. Aquí tenemos unos libros publicados por Fundarte, otros por Fundación Biblioteca Ayacucho, que por cierto este año llega a sus 50 años. Entonces son estéticas manga, pero que se van adecuando a historias de nosotros. Y entonces está muy bien porque captan la atención de un público lector joven que se va interesando en esas cosas. Y también hay cuentos clásicos, por ejemplo es una ilustradora y una autora que las dos tienen como unos 60 años cada una, y son realmente obras de arte, pero esto ya no es manga ni anime, sino es como arte muy delicado japonés. El gato que buscaba un nombre la verdad que es una obra de arte, nos lo regaló Ana María Oviedo Palomares, y nos habla de la necesidad no solamente de tener un nombre, sino que haya alguien que diga tu nombre. Entonces es hermosísimo. Este es un gatico que termina llamándose Limón y que reclama que todo el mundo tiene un nombre, pero él solamente le dicen gato mugroso, quítate de aquí. Y ese no es un nombre que a él le guste, hasta que una niña lo descubre, lo rescata y le da un nombre por sus ojos verde limón. Así que hay muchas estéticas. Estos libros se consiguen aquí en Librerías del Sur. Extrañamente llegaron venciendo el bloqueo, son de 2019.
y son muy bellos, y hay libros infantiles como los de Satoshi Kitamura, que son para niños más pequeños y tienen también una estética que uno sabe que es japonesa, pero es diferente al anime y al manga que ustedes están viendo. Mientras ella estaba exponiendo, hemos estado colocando algunos ejemplos de manga y anime para que los que no conocen esa estética la definan. Tú como padre, ¿cómo ves esto? A mí me emociona saber que a mi hija le gusta el manga, le gusta el anime. Yo cuando tenía la edad de ella, o cuando yo era mucho más pequeño, yo lo que veía era la señorita Cometa. Ay, y Heidi, y ¿cómo se llama? Y Candy Candy. Y Monstruos del Espacio. Eso sí, también veía muchas películas de Akira Kurosawa. Ah, eso sí. Y de que Kenji otra Mizoguchi, cosa. Sí. que es otro que es nivel. otra cosa, es otra cosa. Sí, con Japón siempre hemos tenido un vínculo muy, Sí. muy vinculado a lo cultural. Sí. Claro, son como más infantiles, ¿no? Esta estética de Heidi y de Candy Sí, Candy. definitivamente. Pero además a mí lo que me alejaba de eso cuando era chama era que yo decía, pero ellos no se parecen, eso no se dibuja, no se parecen a ellos, se parecen a nosotros. Entonces, que Así es. ellos dicen que el ha sido un alma dato es muy por los curioso, ojos, ¿no? Ha sido un dato muy curioso porque literal el anime, la estética no se parece mucho a cómo es la fisionomía realmente del japonés. Los espacios sí, Sí, los sí, espacios, no, y la las ropa, todo. vestimentas, todo lo que es el ambiente es muy japonés. Sí. Pero cuando hablamos así de parecidos, así en físico, nada que ver. Bueno, esto es todo un tema, ¿no? Es todo un tema y aunque no tiene nada que ver, yo dije, voy a meter este libro en este segmento. Esto es una autora que seguramente tú conoces, Almudena Grandes, que se nos fue antes de tiempo, Sí. una maravillosa española, y Beatriz Abraira, que es nuestra amiga venezolana uruguaya en Montevideo, siempre me está regalando libros de ella, y este fue como su libro póstumo, Todo va a mejorar, y quería cerrar este segmento con reflexiones de ustedes dos acerca de esto. Estar en libertad no significa ser libre. ¿Cómo ves tú esa frase? Uno de los personajes dice eso. Estar en libertad no significa ser libre. Pareciera un oxímoron, Ajá, pero por no lo eso, es sí. netamente filosófico. Tú puedes creer que estás libre y estás en un sistema, en un modelo civilizatorio y estás atrapado allí. Pero uno cree que está libre, Sí, pero sí. realmente uno lo está. Sí. Yo creo que esas son las reflexiones. Es un libro de verdad apasionante y es un bello legado que nos ha dejado ella, que es una autora impecable. ¿Tú crees que uno se libera cuando lee, cuando ve cine, cuando comparte todo lo que encuentra allí con los demás o cuando lo guarda para uno? Por supuesto, sí, definitivamente, porque o sea, tienes la libertad de irte para otro lado. Yo, por ejemplo, cuando abro un libro, o sea, cuando veo una película, literal me transporto a ese otro escenario, a ese otro universo. Y a esas emociones también, porque Sí. eso va muy ligado a la empatía que sientes con ese personaje, con esa situación y con cómo se va dando toda la historia. Y definitivamente sí es una especie de libertad. Sí. Y además uno se siente libre, ¿sabes qué? Por algo a lo que a otras personas les causa angustia. Mira todos los libros que no hemos leído. Ay, pero qué maravilla, estoy feliz. Porque tengo esa posibilidad, me siento libre de elegir cualquiera de esos libros, sabiendo que no voy a poder leerlos todos nunca, ni que vivieran 1000 años, no los voy a poder leer. Entonces, es muy hermoso además que la raíz de la palabra libro tenga que ver con libertad y que estemos nosotros con un escritor extraordinario que nos ha acompañado en muchos programas y que también le encanta jugar con las palabras. Sí. Y que nos va a hablar de su libro en la próxima parte del programa. Hay que siempre leer de todo, y no lo digo por decir una frase, es porque cada quien, ¿verdad?, libremente busca lo que quiera leer. Ya venimos con más de la librería mediática. Había una vez un libro. Este libro es bellísimo, no solamente porque me lo dedicaste, igual que a tu hija, sino que de verdad que es un libro bellísimo, porque es un libro que en sí mismo tiene mucho para darnos.
tiene mucho para darnos. Es una autobiografía en forma de libro sobre los libros que ha leído su autor, Ali Ramón Rojas Olaya, sino que también es una propuesta para que cada uno de nosotros haga un libro similar. Y creo que un libro se quiera replicar en el corazón, en el alma y en el tiempo de otros es lo que le da razón para existir. A mi amada hija Sara Valentina, apasionada de Edgar Allan Poe. A María Alcira Matute por su pasión y perseverancia hacia la promoción de la lectura. Había una vez un libro de Ali Ramón Rojas Olaya. Ya hablábamos de los epígrafes en el otro segmento. Y por supuesto, ¿cómo no va a ser el que es Adoración con Simón Rodríguez? No, ¿cómo no va a elegir un epígrafe de Simón Rodríguez? Léelo, por favor, tu epígrafe. El solo deseo de saber hace abrir libros. Y entonces empieza él con sus juegos. ¿Cómo es que se llama esto de escribir por un lado y para el otro que es igual? Palíndromos. Palíndromos. Sorbí libro. Él se la pasa en esa loquera día y noche y uno gozando. Entonces son primeros capítulos de los libros que a él le parece que son, bueno, sus lecturas, y después hace la cosa más loca, que empieza a poner nombres y frases de gente que bien sea él, que él las oyó directamente o que las vio en la televisión o que las leyó. Y entonces esto es un libro realmente apasionante. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer todo esto? Yo creo que esto es como toda la vida. Sí, desde que uno nace, porque ahí están los libros que lo marcaron a uno en la infancia, en la juventud y en la actualidad, pues todavía uno sigue leyendo libros. Y yo siempre le comento a mi hija que si un libro no te atrapa en el primer párrafo, déjalo. Por eso es que tú eliges esos primeros párrafos, para Sí. demostrar cómo te atraparon. ¿Cómo me atraparon? Porque la idea es cómo esos libros lograron enamorarme a mí. Con un primer párrafo que hace que leas el libro completo. Entonces, la idea es que aquel que esté leyendo este libro, bueno, diga, ¿qué libro? ¿Cómo te enamoraron? ¿Cómo te enamoró Jonathan Swift? ¿Cómo te enamoró Edgar Allan Poe? Mark Twain, ¿cómo te enamoraron a ti? O sea, tú tuviste que haber leído el comienzo y te atrapó. Y hay de todo, porque hay autores de todas las épocas, de todas las nacionalidades, venezolanos, extranjeros, de todo tipo. Si tú ahorita en este momento dijeras, voy a elegir el primer párrafo de un libro, ¿de cuál libro lo elegirías? ¿Cuál es de tus libros favoritos? Dime 2 de tus libros favoritos. Uno sería Los cuentos de Horacio Quiroga. Siempre he sido admiradora de su autor. Literatura. Y otro sería El retrato de Dorian Gray. Literal, lo leo todos los años. Qué increíble. Porque esa es otra cosa que tú lees. Cada vez que vuelves a leer un libro, es otro libro el que lees. No quiero quitarles la sorpresa. Yo solamente les digo que este es un libro que uno tiene que tener muchos libros de esto, porque además si los regalas siempre queda bien. Eso es, cuando estuvimos en la Feria del Libro, teníamos algunos y nos había quedado uno solo. Nos lo llevamos de viaje a Montevideo y no lo pude soltar. Dije, no, lo voy a traer de viaje otra vez a Caracas para que él me lo recomiende. Y tú, de todos estos libros, si eligieras uno en este momento por cómo te sientes hoy, ¿cuál elegirías? Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha. Yo creo que todos tenemos siempre un Quijote y todos estamos enamorados de una Dulcinea. Yo creo que ese es un libro definitivamente inmortal, siempre. En un lugar de la Mancha de cuyo Cuyo nombre nombre no quiero acordarme. no quiero No mucho acordarme. tiempo que vivía un hidalgo. Estamos peleando como un molino. Y siempre estamos luchando y contra siempre molinos. peleando, ¿verdad? Contra los Siempre, molinos de viento. siempre. Fíjate que por ahí también puede haber referencias a los libros que leía Simón Bolívar, porque hay libros que nos gustan a todos. La Biblioteca del Libertador es un libro que es uno de los tantos libros que recogen los libros que leía Simón Bolívar, y nosotros siempre lo recomendamos. Pero hay un género literario que es muy bello y que a los jóvenes les gusta mucho, y bueno, y a nosotros también, y a los niños también, que es el género que recoge las cartas, este género epistolar, que se pierde porque entonces uno rapidito manda un mensaje y como que no cuida mucho las cosas. O sea, ese género que te pide que escribas a mano pensando y escojas un papel lindo y lo metas en un sobre y esperes que llegue y que te contesten,
Hay libros como Las cartas de amor entre Bolívar y Manuela, que es un libro que le gusta hasta a la gente que no sabe, que no le gusta leer, le gusta este libro, porque es realmente apasionante. O Las cartas a Teo, al hermano de Vincent Van Gogh, que son maravillosas. O que es un libro reciente, de verdad que es un libro en el que uno conoce a un Ramón Palomares inesperado. Estas cartas de Ramón Palomares a María Eugenia, sus cartas de amor entre 1987 y 2014. Esto es uno de los libros más bellos que se ha hecho, no solamente por su contenido, sino por lo cuidado de su edición. Ediciones Nila de Venezuela. Es un libro precioso y que también uno lo puede regalar 1000 veces y nunca queda mal. Y esto que yo les quiero regalar a ustedes, que es la revista Resolana de la Escuela de Poesía Juan Calzadilla, que está llegando a los jóvenes de toda Venezuela en las escuelas, no para enseñarles a hacer poesía o a leer poesía, eso no se puede enseñar, pero sí sensibilizarlos hacia la poesía. Y me hace recordar esta titánica labor, que es inmensa, a un pequeñito esfuerzo que hicimos nosotros hace muchísimos años, lo comentaba en otro programa. El presidente Maduro era candidato presidencial y yo no sé por qué estaba en Yari y dijo: yo quiero que María Elcira Matute haga unos talleres de poesía con los niños. Nosotros dije: ¿qué? ¿Cómo hago yo eso? Y entonces nos dimos cuenta de que sí es posible hacer talleres para sensibilizar a la gente hacia la poesía, no solamente los niños, sino los jóvenes, los adultos. Esta revista la van a disfrutar mucho porque es una lectura preciosa. Pero además de las páginas donde eliges los primeros fragmentos, ¿cómo fue que se te ocurrió lo que viene después? Y con eso cerramos. Esa retahíla de nombres y frases maravillosas. Porque yo estaba en una feria del libro, casualmente se hizo en Los Caobos, en el Parque Antonio José de Sucre, como se llama oficialmente. Y me imaginé que cada libro que yo estuviese leyendo ahí al azar, se me apareciera el autor. Y te decía algo. Y me diga algo, y yo le diga algo. Y después voy caminando y me consigo con Andrés Hoy Blanco, y después me consigo con Andrés Bello, y después me consigo con cualquier autor que vamos caminando. En esta parte del libro, todos los autores son venezolanos. Es un homenaje que uno le hace a los colegas venezolanos y venezolanas. Y bueno, y sencillamente hablamos de definiciones: qué es para ti el amor, qué es para ti el mar, y uno hace preguntas incluso de orden político también. Hablamos con Mario Zanoja, hablamos con Ira, porque uno en la Feria del Libro lee ensayos, lee poemas, lee cuentos, lee crónica, y los dibujitos, los grabados. Eso fue una maravilla. Eso hay que felicitar al perro y la rana. Qué belleza. Esta edición fue una edición de lujo. Y este libro tiene su historia. Yo un día le digo a Raúl Casal, el presidente del Senal, le digo: cónchale, Raúl, te envié un libro hace un año y no me has respondido. Y me dice: Ali, tú no me has enviado nada. ¿Cómo que no? Yo te lo envié. No, Ali. Entonces yo me pongo a buscar los correos enviados y en efecto, compañeras y compañeros, no lo envié. ¿Y qué pasó cuando lo enviaste? Se lo envié y a los 2 días Raúl me dice: Ali, esto hay que publicarlo, esto es una maravilla. Y yo le pedí disculpas, le dije: escucha, discúlpame por haberte dicho lo otro. No, Ali, esas cosas pasan, esos son duendes. Duendes, miren, duendes que se van a convertir ustedes en duendes y en magos cuando vengan a las librerías del sur y compren este libro y se lo regalen a una gente que ustedes quieren mucho y ustedes también lo leen y lo van a compartir. Este es uno de los libros, junto con el de Ramón Palomares y sus cartas, de los libros más bellos que se ha hecho últimamente en Venezuela, y de verdad yo te felicito. Cierra todo el programa con la frase que quieres leer. En la edición de 1842 de Sociedades Americanas, en 1828, Rodríguez nos dice: oigan esto. Leer no será estropear palabras por ganar tiempo, sino dar sentido a los conceptos. Por consiguiente, el que no entienda lo que está escrito no debe leerlo. Esto es una máxima. No podemos decir más nada, sino invitarlos a leer siempre y a leer de todo. Y hasta el próximo programa. Gracias por haber venido. Gracias la hemos a ti. pasado maravillosamente. Y descubran libros en librerías públicas, privadas, en bibliotecas, en su casa,
Es muy sabroso leer. Soy María Elcira Martínez. Noticiero cultural. Libros clásicos en la librería mediática. El Cid Campeador. Cuando estaba a punto de salir de casa para ir al cine, pregunté a mi hijo, que estaba inmerso en sus deberes: ¿te importa que me vaya? Va, je ne te hais point, responde con gran dignidad. ¿Perdón? Y repite con aire muy digno: ve, yo no te odio. Y cuando le miro estupefacta, me dice con aire de superioridad: pero mamá, ¿no conoces al Cid? Tú que tanto presumes de tus orígenes castellanos. Y entonces me entrega lo que los franceses llaman un petit classique, un pequeño clásico, el Cid de Corneille. Es cierto que mis antepasados, como el Cid, proceden de Burgos. Al entrar en la ciudad se atraviesa un puente con estatuas de los reyes de la época, de Doña Jimena, y al final esta imponente escultura del Cid barbudo, a caballo, aterrador con su espada en la mano. Esta es la imagen que los españoles tenemos de nuestro héroe medieval. Desde muy pronto, ya en la escuela, estudiamos sus hazañas en el Cantar del Mío Cid, que es la canción de gesta más antigua y mejor conservada de la literatura española. Suecia regresa al uso de libros de papel en su sistema educativo. Idag ska ni få en fysisk mattebok. Spännande. Läshastighet och ordförråd och det gick ner, läsförståelse. Överlag så tyckte vi att det gick neråt och då har vi satt det lite i samband med att vi har jobbat för mycket digitalt. Här är det mer beskrivningar och det hade vi inte pratat. Det är skönt för det håller inte på att lagga hela tiden. Min favoritdryck är Framtiden är ju ganska digital och vi måste ju lära barnen den digitala världen. Hade jag fått göra om och göra rätt nu så hade jag velat ha en kombination. Jag vill ha boken i fysisk form men den ska finnas tillgänglig digitalt. Originales libros franceses animados. Inicio de 100 años de soledad en voz de García Márquez. Es el García Márquez que queremos recordar, no el de la forzada novela póstuma que acaban de publicar en contra de su voluntad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre
y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Luego del programa, nuestros invitados Ali Rojas y Erika Rojas fueron al cine. Vieron una película que tiene que ver con un programa que hicimos hace unos meses sobre Mary Shelley en torno a Frankenstein y el moderno Prometeo. La película de estreno reciente es Pobres Criaturas, novela y film sobre los extremos éticos de la ciencia. Pobres Criaturas es una película hiberno-anglo-estadounidense de 2023 dirigida y coproducida por Yorgos Lanthimos. El guión es de Tony McNamara y tiene como base la novela homónima de Alasdair Gray, publicada en 1992. La protagoniza Emma Stone. This is Bella. She's an experiment. She's understanding what it is to be a member of society. 45 películas en menos de un minuto. El equipo de la librería mediática felicita al profesor Isaías Cañizales. El profesor Isaías Cañizales realiza un estupendo micro sobre libros cada jueves en la mañana en el programa Buena Vibra de BTV, que pronto alcanzará un año al aire. Que cada vez haya más espacios para el libro y la lectura en los medios de la calidad del que realiza el profesor Cañizales. Según nota de RT, Akira Toriyama, autor de Dragon Ball, partió a los 69 años. Akira Toriyama, autor de Dragon Ball, falleció a los 69 años. Dragon Ball es uno de los mangas japoneses más conocidos y famosos del mundo. Mira los libros recomendados por Alejandro Briceño, uno de los libreros de Librerías del Sur del Teresa Carreño. Tengo en mis manos uno de los libros de mi dramaturgo favorito, César Rengifo. Se llama Llamas sobre el llanto. Este libro hace una recopilación de 9 piezas teatrales, entre las que yo podría recomendar para comenzar una lectura, porque es un libro un poco grueso. Es Obsceneva, que significa amor en Caribe. Es una pieza histórica que está basada en los indios caribes que vivían en Cubagua en 1543, cuando los españoles estaban saqueando la isla de las Perlas. Los indígenas quieren hacer una revuelta contra los españoles para poder ser libres. Pero básicamente el nombre de Obsceneva es el nombre que se le da al hijo que va a ser libre por fuera de toda esta tiranía de los españoles. La segunda obra es Las Torres y el Viento, que para los que habrán leído de Juan Rulfo, Pedro Páramo, tiene mucha fluidez, pero va desde 1914, cuando estalla el pozo de Sumaque. Todos los gringos empiezan a ver que aquí hay oro negro, pero también se remonta a 1980, cuando un viajero entra a un lugar donde están los balancines y busca asilo. Entre una tormenta horrible, encuentra ese lugar, pero tiene una conexión tal con los muertos que a veces la realidad y lo que parece fantasía se difunden dentro de esta obra tan hermosa. Recomiendo pues empezar por esos dos, incluso antes del prólogo, porque da ese ánimo para seguir conociendo una historia que está tan viva dentro de un autor como César Rengifo. Bicentenario del otorgamiento de la ciudadanía mexicana a Simón Bolívar. Texto y fotos, cortesía Instagram Jorge Arreaza, secretario ejecutivo
de Alba TCP, invitado especial al evento, al que nosotros también fuimos invitados por Pedro Calzadilla, presidente del CELAR, y Alejandro López, presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar. Dijo Jorge Arreaza en su Instagram: un honor participar en el acto organizado por el Centro de Estudios Simón Bolívar por los 200 años del otorgamiento de la ciudadanía mexicana al libertador Simón Bolívar por parte del Congreso Constituyente de México. Aquel Simón José Antonio que nació en Caracas se hizo nuestro americano y universal, gracias a su luz, su gloria y su visión libertaria y unionista. Extraordinaria clase magistral bolivariana del profesor Ali López Borges. Vladimir Acosta, artista plástico. La exposición, que se encuentra en la Galería de Arte Nacional y fue inaugurada recientemente, es realmente sorprendente. El talento de Vladimir Acosta no tiene límites. En un primer vistazo creíamos que eran fotografías. Así es el hiperrealismo y la maestría de su creatividad como artista plástico. Habíamos visto sus dibujos en la portada de uno o dos de sus libros, creyendo que era un divertimento, pero esta exposición demuestra que los 40 años que Vladimir Acosta tiene dibujando, sus 4 años de estudio de medicina, además de su sapiencia en historia de Venezuela y filosofía, y sus estudios de la historia medieval, marcan un estilo propio, una huella y un concepto. Hay que visitarla y seguir también leyendo los buenos libros de Vladimir Acosta. El Día Mundial de la Poesía fue celebrado con entusiasmo el pasado 21 de marzo. La Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla convocó a la Librería del Sur del Teresa Carreño para celebrar el Día Mundial de la Poesía, con la presentación de los 2 primeros números de la revista Resolana y un recital de poesía a cargo de Osvaldo Flores, Bielsi Arias, Bolívar Pérez y Leonardo Gustavo Ruiz Tirado, por cierto homenajeado del Festival Mundial de Poesía de Venezuela 2024, con la poeta Ana María Oviedo Palomares como presentadora y la participación de poetas de toda Venezuela. En todo el país, al igual que en el resto del mundo, se celebró este día. En Argentina se realizó el 4º Festival de Poesía de Boedo el 15 y 16 de marzo. Vetter Ediciones y dirigido por Gito Minore, entre otros, el Festival de Poesía de Boedo se celebró con caminatas poéticas, feria del libro, arte, lecturas de poesía y la publicación de los 20 seleccionados para formar parte de la antología del 4º Festival de Poesía de Boedo. Clara Vetter Ediciones, que hemos visto en su stand recientemente en las últimas ferias del libro Filben, agradeció al jurado conformado por Alberto Cisnero y María Elcira Matute Castro y a los más de 150 poetas que enviaron sus obras para esta convocatoria. Pero gracias a María Inés, que fue la mentora del festival, y gracias a todos y a todas ustedes, que son los que hacen que ahora 6 y casi 40 estemos todos y todas. Libros en venta por kilo en la casquería del Mercado de San Fernando, en Madrid. La librería mediática en VTV, 18 años al aire.